Etimologías grecolatinas 1. Video La ruta del español. En el siguiente video abordaremos el largo camino geográfico y temporal que se tuvo que recorrer para llegar al idioma que hoy hablamos, el español. Atravesaremos guerras, conquistas, expediciones y más guerras para finalmente llegar a nuestro objetivo. Comencemos. Según diferentes teorías, los pueblos indoeuropeos fueron originariamente una población nómada que empezó a expandirse por todo el mundo. Abarcaron un área tanto de Europa como de Asia, llegando desde las Islas Británicas hasta la India. En otra teoría, el origen podría ser un gran imperio del que surgieron decenas de pueblos que estos habían vivido unificados bajo una lengua en común, el indoeuropeo. Sus hablantes eran pobladores de una parte de lo que hoy es Turquía, una península de Asia, bañada al norte por las aguas del Mar Negro y al sur y al oeste por el Mediterráneo, que alcanzó su esplendor en el año 1400 a.C. Existen 4 ramas en las que se divide el indoeuropeo, que son la celto-itálico-tocari. De las ramas que derivan de las lenguas indoeuropeas, esta es la de mayor importancia para nosotros, porque de aquí se desprende el español. Del celto provienen lenguas como goidélico, irlandés y escocés. De las itálicas vienen lenguas como el osco-umbrio y el latín. Y las tocarias se clasifican a su vez en tocario A y B. De las del baltoeslavo germánicas vienen lenguas como prusiano antiguo, lituano, ruso, ucraniano, etc. De la rama Anatolia se extinguieron todas sus lenguas, gracias a las conquistas de Alejandro Magno y el uso de otras lenguas. Del greco-armenio indo-iranio vienen lenguas como el griego, armenio, antiguo y actual, el persa, entre otras. Abordaremos las lenguas itálicas, que se extendieron por gran parte de Europa, desde lo que hoy conocemos como Italia y lo que algún día abordarían el Portugal. De estas abordaremos el latín, madre de las lenguas romances. Actualmente esta es una lengua muerta, pues no se habla de manera natural en ninguna parte del mundo, pero hace 2000 años gozaba de un apogeo incomparable, pues fue la lengua oficial del Imperio Romano, la cual se divide en culto y vulgar. El latín culto. Se trata de un latín artístico que ha quedado registrado en la literatura romana y que por tanto cumple al pie de la letra con la norma gramatical y sintáctica de su tiempo, surgido de la necesidad del imperio por generar en el pueblo un sentimiento de pertenencia y orgullo. El latín vulgar, considerada la lengua más importante de estas dos, hablada por el vulgus, o gente común. Las personas no lo hablaban como se escribía. Era utilizado por soldados que conquistaron la península ibérica a lo largo de 200 años, y se mezcló con lenguas de los pueblos que existían en el territorio previo a la llegada del Imperio Romano, entre ellos el ibero, los fenicios, el pueblo vasco y el celta, el cual dio palabras como caballo, carro, abedul. Es considerada la única sobreviviente hasta nuestros días. Gracias al romance entre el latín vulgar y las lenguas originarias, comenzaron a surgir las primeras lenguas romances. Tras conquistar el reino de Odoacro en el 493, liderados por Teodorico I, los ostrógodos invadieron Italia. Sus límites aproximados iban desde la Provenza hasta Giria, incluyendo los actuales países de Eslovenia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Duró hasta el 553, cuando los ostrógodos fueron derrotados por el general bizantino Narcés. Sin embargo, esto no duraría mucho, pues grupos provenientes de Oriente y del norte de África derrotaron al rey visigodo, don Rodrigo, en la batalla de Guadalete en el año 711, con lo cual comenzó la dominación árabe de la península ibérica,
que se prolongó durante 8 siglos hasta el año de 1942. Durante este periodo hubo una gran aceptación por parte de los reinos y pueblos a la cultura árabe, pues no lo impusieron y dejaron que decidieran si la adoptaban o no. Gracias a esto, aproximadamente un 8% del total de las palabras que usamos tienen procedencia árabe. A estos les debemos en su mayoría palabras con el sufijo al, como por ejemplo almohada, algodón y algoritmo. Palabras con prefijo a, como aceite, arrecife, azúcar. Palabras con el sufijo i, como marroquí, pakistaní, iraní, etc. A partir del año 722, los reinos de Navarra, Aragón y el reino Astur-Leones principalmente comenzarían la desarabización del territorio, consiguiéndolo hasta 1492. La caída de Constantinopla en 1453 en manos del Imperio Turco Otomano tuvo repercusiones para gran parte del mundo, pero la más importante para nosotros fue el bloqueo de las relaciones comerciales entre Europa y Asia. En este punto surge Cristóbal Colón, quien, siguiendo ideas de Nicolás Copérnico, se propuso encontrar otra ruta hacia las Indias, rodeando el globo terráqueo, y con ayuda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón consiguió financiamiento para poder realizar una expedición hacia la ruta prometida. Sin embargo, no contaba con que habría un continente desconocido bloqueando el paso. Y así, durante su expedición, se toparon con la isla de Guananay. Posterior a esto, se organizaron varias expediciones entre las de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, pero la más importante es la de Hernán Cortés, quien fue enviado por Diego Velázquez, gobernador de Cuba, cuyo propósito era exploración e intercambio, pero trajo consigo la conquista del Imperio Azteca. En México también existían lenguas, y muchas. Entre las más importantes se encuentra el zapoteco, totonaca, mixteco, maya y otomí. Sin embargo, el de más extensión territorial y relevante para la conquista fue el náhuatl, pues era hablado por los mexicas y los tlaxcaltecas, del cual vienen palabras como aguacate, chocolate, jícara, comal, mezcal, etc., cuyas raíces son nahuas, pero los españoles, debido a su pronunciación y facilidad, modificaron a lo largo de la historia. Gracias a las relaciones internacionales del intercambio entre países, al español llegaron palabras en francés como cliché, garaje, sofá, corset, etc., llamados galicismos. Palabras en italiano como violín, graffiti, bufón, ópera, entre otras palabras e idiomas.